Acosta Mesa, ¿qué dice el título, por favor? Plantas o centrales térmicas a gas. Ok, gracias. Bien, estamos estudiando procesos y ciclos, ¿no? Procesos, los ciclos están formados por procesos. Entonces acá tenemos una planta que utiliza una tecnología, pues, ¿no? La tecnología de los compresores, la tecnología de las cámaras de combustión, tecnología de turbinas, tecnología de generadores eléctricos, y acá hay tableros, hay subestaciones, acá hay ejes de transmisión, lubricación, apoyos, cojinetes, maceras, rodamientos, refrigeración. Tenemos bueno, entonces vamos a convertir la energía química del combustible, vamos a inyectar un flujo másico de combustible a la cámara de combustión, ¿no? Este combustible va a combustionar, para lo cual necesita oxígeno, que le va a suministrar el aire. Y a una temperatura de combustión, en esta cámara se produce la combustión. Se mezcla el combustible con el aire. Ya hemos visto la combustión, que tiene que haber una proporción adecuada entre combustible y aire. Ni poco aire, ni mucho aire, ni poco combustible, ni mucho combustible. Hay una proporción adecuada para que la energía química del combustible se pueda transformar en energía que arrastran los gases, ¿no? Y luego esta energía se pueda transformar una parte en energía eléctrica a través del generador eléctrico, y otra parte tiene que esa energía térmica transformarse en energía mecánica y a través de este eje de transmisión operar a la compresora, ¿no? A la compresora de aire, que absorbe aire y lo comprime. Entonces, nuevamente, a ver, vamos a uno de ustedes, va a hacer el resumen, lo que voy a comentar. El objetivo de esta planta, ¿no? De esta central a gas, que utiliza una compresora de aire, una cámara de combustión y una turbina a gas, o un generador eléctrico, ya que hay una chimenea. El objetivo es transformar la energía química del combustible en energía eléctrica. ¿Ok? Entonces, la energía química del combustible se va a transformar en energía térmica que van a arrastrar los gases, ¿no? A través del proceso de combustión. Para que se produzca la combustión es necesario que el combustible se oxide con el oxígeno del aire, ¿no? En una proporción adecuada. En una proporción adecuada. Lo óptimo, ¿no? Es una combustión estequiométrica, una relación aire-combustible o combustible-aire, una relación aire-combustible adecuado, de manera tal que el calor producido por el proceso de combustión sea la máxima. O sea, la energía química del combustible sea transformada a una energía térmica máxima. Entonces, los gases, producto de la combustión a elevada presión y temperatura, salen de la cámara de combustión y se expanden. Hay un proceso de expansión en la turbina. Esa energía térmica, una parte alimenta al compresor a través de esta potencia mecánica, y otra parte alimenta al generador a través de esta otra potencia mecánica, y el generador genera energía eléctrica.
Es decir, transforma la energía mecánica a energía eléctrica. Y los gases remanentes, los gases ya usados, utilizados, los gases remanentes salen de la turbina a gas y son arrojados al medio ambiente a través de la chimenea. Por conservación de la masa, el flujo de aire más el flujo de combustible serían el flujo de gases de la combustión. Estos flujos de gases, luego de activar, de impulsar los álabes de la turbina, ¿no?, salen y son transportados al exterior, a la atmósfera, a través de la chimenea. Es la misma masa, ¿no?, que salió de la cámara de combustión que sale. Ya vamos a ver luego que estos gases están saliendo entre 400 y 500 grados centígrados. No, 400 y 500 grados. Eso es una buena cantidad de energía que se desperdicia, ¿no?, en este esquema. Entonces, esa energía térmica de los gases de escape vamos a utilizarlo, ¿no?, haciéndolo pasar por una central térmica a vapor. Es decir, esta energía va a calentar el agua, ¿no?, la va a vaporizar, y ese vapor la vamos a inyectar a la turbina de vapor, ¿no?, así como que a la turbina de vapor tiene conectado un generador eléctrico y va a generar energía eléctrica. Es decir, estas energías, ¿no?, remanentes, una parte de esta energía se va a usar y se va a transformar en energía eléctrica, ¿no? Entonces hay un mejor aprovechamiento de la energía del combustible, ¿no? Esta energía de combustible, en la planta gas, se transforma en energía eléctrica. Y luego, bueno, así como está, ahí termina, ¿no? Esto es una planta gas. Pero después vamos a utilizar esta energía térmica de los gases de escape, ¿no? La vamos a inyectar a un generador de vapor, ¿no?, por recuperación de calor. Vamos a recuperar parte de este calor, ¿no?, y vamos a vaporizar el agua. Y el agua en forma de vapor lo vamos a inyectar a una turbina de vapor. Esa turbina de vapor tiene conectado un generador eléctrico y va a generar energía adicional. ¿Okay? Entonces, la eficiencia de esas dos plantas, la planta gas y la planta vapor, será la potencia de salida. Esto es una potencia de salida. La otra potencia de salida es idéntico a dividido entre la energía que se le ha entregado a las dos plantas. La fuente de energía es esta, ¿no? Aquí en la cámara de combustión no hay otro, no quemamos más combustible, es la única. ¿Alguna consulta? A ver, sigamos. En un diagrama temperatura-entropía, temperatura-entropía, tenemos de 1 a 2, la compresión. Se comprime el aire a través de qué proceso hizo. Ya sabemos, ¿no? Isotérmico, isobárico y a entropía constante, isoentrópico, politrópico. ¿A través de qué tipo de proceso se comprime? Para comenzar, vamos a comprimir el aire, un proceso a entropía constante, ¿no? A entropía constante. O sea, sube la presión 1 a la presión 2 a través de un proceso isoentrópico, a entropía constante. Ya sabemos que un proceso isentrópico es un proceso adiabático reversible, ¿no? Es un proceso adiabático reversible. Bueno. Entonces, de 1 a 2, el compresor tiene que recibir, en este caso, la potencia mecánica, ¿no? Y esa potencia mecánica
se transforma en potencia térmica real. Esa energía térmica real es el que hace que se comprima el aire. Y la otra potencia es la adiabática reversible, la potencia isoentrópica. Entonces, mayor, menor, menor. Mayor es la potencia mecánica. La siguiente dentro es la potencia térmica real. Y la potencia térmica ideal es la menor. Y la ideal es a entropía constante. La potencia térmica real es a isoentrópico. Y esta es la mecánica. Bien, entonces comprime en este caso a través de un proceso isentrópico. Podría ser también a través de un proceso politrópico. ¿Ok? Politrópico. Bien, entonces ya el aire a una presión mayor que la atmosférica, que puede ser 4, 5, 6, 10 veces, ¿no? Entonces entra a la cámara de combustión. El combustible, el inyector del combustible, debe inyectarlo a la misma presión de entrada del aire. Por ejemplo, si acá el aire estuviera a una atmósfera y acá a la salida del compresor hubiera 10 atmósferas, entonces el combustible tiene que ingresar a 10 atmósferas. Y la combustión se realiza a una presión de 10 atmósferas y los gases de escape salen a 10 atmósferas. Por eso que se dice que el proceso de la combustión en una cámara de combustión, ¿no? El proceso es isobárico a presión constante. La presión en 2 igual a la presión en 3 igual a la presión del flujo de combustible. Bien. Entonces, igual acá en la turbina, que igual que en el compresor, va a haber 3 potencias. La potencia térmica, la potencia mecánica en el eje de la turbina y la potencia adiabática. Ya, entonces, de 1 a 2 tenemos el compresor que comprime un proceso isoentrópico. De 2 a 3, de 2 a 3, tenemos la cámara de combustión que entrega calor al ciclo Q-A a través de la combustión. De 3 a 4 hay una expansión en la turbina. De 3 a 4 hay una expansión en la turbina. Entonces, la energía en la turbina, ¿no? Termodinámico, sería esto. Este sale, la energía térmica de expansión sale al compresor, hay que entregarle la energía para que opere. En la turbina genera energía, sale. Entonces, esto es la entalpía de entrada, menos la entalpía de entrada es mayor que la entalpía de salida en una turbina. Entonces, CPT3 menos CPT4, H3 menos H4. El calor Q-A, entalpía en 3 menos entalpía en 2, o calor específico a presión constante, T3 menos T2. Como el calor está ingresando al ciclo, es positivo. Si lo multiplicamos por la masa, sería, esto es kilojoule sobre kilogramo. Si lo multiplicamos por kilogramo, sería kilojoule, la letra mayúscula. Y si lo dividimos en el tiempo, Q punto, M punto, entonces aquí sería kilojoule sobre segundo, kilovatio.
compresor, cámara de combustión y la turbina que arroja los gases al medio ambiente. El medio ambiente tiene una presión 1 y 4 iguales. ¿Algún comentario? Entonces, el proceso de compresión se realiza un proceso isentrópico y el proceso de expansión en la turbina también se realiza un proceso isentrópico. Vamos a ver después que la compresión politrópica sería así y la expansión politrópica sería de esta forma. Pregunta, por favor. El proceso adiabático se da de 3 a 4, ¿cierto? Sí, señor. Acá Ya. dice, pues, a ver, ¿cuál es su pregunta? Eso nomás, era que me contesten sí o no. ¿Qué proceso adiabático le está preguntando? Señor, ¿qué dice acá? S3 entropía en 3 es igual a entropía en 4. S3 Ya. igual a S4. ¿Cuáles son las condiciones para que la entropía sea constante? Para que sea un proceso isoentrópico. ¿Cuáles son las condiciones? Acabo de decírselo. Estoy repitiendo muchísimas veces. Acá le he dicho que el proceso de compresión de 1 a 2 es isoentrópico, a entropía constante. Le dije, le repetí, que un proceso isentrópico es adiabático reversible. Acá también, como el proceso isentrópico, igual que acá, entonces es un proceso adiabático reversible. ¿De acuerdo, señor? Sí, de acuerdo. Cada vez que le digan un proceso isoentrópico, es adiabático y es reversible. Ok, gracias por la pregunta. Okay, gracias. Ya. Bueno, en todos los procesos a entropía constante, ¿no? Entonces hay que aplicar estas relaciones, que ya lo hemos visto en los gases, hemos visto en las compresoras, hemos visto en motores de combustión interna, motores petroleros, motores gasolineros. Ya lo hemos visto muchísimas veces, ¿no? Estos procesos a entropía constante y estas relaciones. Lo último que hemos visto en compresores también ha sido politrópico. En lugar de N, en lugar de K, poner N. N, N, N. Si le pone N, es un proceso politrópico. Un momentito, por favor, un momentito. A ver, veamos una vista de plantas a gas, ¿no? Donde hay compresor, cámara de combustión y turbinas a gas. ¿Alguien puede leer, por favor, qué dice aquí? Dice generación de energía, centrales termoeléctricas con turbinas a gas. Gracias, señor. Gracias. Ya, ok. Vamos a observar este video. Las centrales termoeléctricas son instalaciones con el fin de aprovechar la energía calorífica de un combustible para generar electricidad.
El proceso es similar en todas sus variantes. La energía contenida en el combustible se transforma en energía calorífica por combustión. Esta última es absorbida por el fluido de trabajo, que al actuar en un motor o turbina se convierte en energía mecánica. Finalmente, la energía mecánica se vuelve energía eléctrica a través de un generador. En especial, las centrales que emplean turbinas a gas son hoy el centro de interés en el sector productivo. El sistema es cada vez más preferido, aún en su variante de ciclo combinado con las turbinas de vapor. Las turbinas a gas utilizan el denominado ciclo de Brayton, que emplea un gas como fluido de trabajo. Las turbinas de gas se pueden dividir en dos grupos. Según el tratamiento dado al gas al final del ciclo, pueden ser turbinas de ciclo abierto o turbinas de ciclo cerrado. El ciclo consta de 4 pasos reversibles. Durante este ciclo, el fluido se mantiene en el mismo estado todo el tiempo, el estado gaseoso. En particular, el ciclo Brayton cerrado se utiliza para las turbinas varias aeronaves. ¿Cómo funciona el ciclo Brayton? El gas ingresa a la turbina por la boca de esta a temperatura baja y a presión atmosférica. Al ingresar al compresor, se produce la compresión adiabática del aire, es decir, sin variación de calor, y su paso a la cámara de combustión. En la cámara, la combustión del queroseno calienta el aire, que se expande a presión constante. Este aire caliente pasa a la turbina, provocando su movimiento. Aquí el aire se expande adiabáticamente, enfriándose. Finalmente, el aire enfriado es expulsado al exterior, enfriándose a presión constante. Lo descrito anteriormente se trata de un ciclo abierto. El aire que entra luego es liberado a la atmósfera. Si nos referimos a un ciclo cerrado o ciclo regenerativo, el destino final del aire cambia. La novedad del sistema consiste en agregar un regenerador. Este dispositivo aprovecha la energía de los gases calientes que salen de la turbina. Estos gases de escape se encargarán de precalentar el nuevo aire que ingresa a la cámara de combustión. Así, el aire que sale del sistema tendrá una temperatura aún menor, pues ha cedido su calor a etapas anteriores del ciclo de Brayton. Esta implementación permite que la temperatura de las emisiones de los procesos termoeléctricos sea mucho menor. Una variante del ciclo abierto es el ciclo abierto con intercooler. En este modelo se intercala un enfriador de aire entre dos etapas de compresión al inicio del ciclo. Esto reduce el trabajo de compresión del gas, el cual consume normalmente 2/3 de la energía generada por el combustible. Al reducir este trabajo de compresión, se puede aumentar la eficiencia del ciclo y disminuir el consumo de combustible, aspecto no poco importante. Las turbinas de gas que trabajan a altas presiones son las que suelen emplear este tipo de configuración con intercooler para enfriar el aire en la etapa de compresión y permitir quemar más combustible y trabajar a mayores temperaturas, lo que permitirá generar más potencia. Un ejemplo de turbina con intercooler es la LM1600 de la General Electric, versión marina. Si deseamos mejorar aún más nuestro ciclo, es posible combinar el ciclo regenerativo con el uso del intercooler. Así, el aire pasará por dos compresores e intercooler para bajar su temperatura y disminuir el trabajo de compresión. Luego se encontrará con el intercambiador de calor que aumentará su temperatura antes de ingresar a la cámara de combustión. Combinando estos métodos,
no solo aumentamos la eficiencia térmica del ciclo, sino también el trabajo útil que éste genera. En todos los ciclos mencionados, ciertos elementos siempre hacen presencia. Los compresores de aire, que oxigenan el combustible y enfrían las partes metálicas. La cámara de combustión, donde se quema el combustible inyectado, permitiendo la expansión del aire. La turbina, donde pasa el gas caliente, el cual se expande produciendo el trabajo mecánico para mover el eje del generador. Los sistemas de protección, que protegen a la turbina de gas contra operaciones indebidas. Las ventajas de las centrales con turbinas a gas son: baja contaminación relativa por la baja temperatura de los gases salientes, baja inercia térmica, eficiencia alta con procesos regenerativos, reducción del volumen de aire en procesos cerrados, lo que permite dimensiones más reducidas de las tuberías y maquinarias, aspecto útil para su implementación en aeronaves. Equipos de operación y mantenimiento reducido y menores costos de instalación y mantenimiento, pues requiere menos agua que otras turbinas. Todo sistema también posee desventajas. Estas son: la baja potencia específica, baja eficiencia térmica, menor vida útil, mayor sensibilidad a la calidad del combustible empleado durante la combustión. Los rendimientos son bajos, entre el 30-40%. Si se utilizan en un ciclo combinado, esto puede aumentar al 60%. Para el mantenimiento de las turbinas, es necesario trasladarlas a las fábricas o a un taller. Hay dos factores que afectan al desempeño de las turbinas a gas. Uno es la temperatura de entrada a la turbina. Esta temperatura se asocia a la máxima potencia útil que podrá entregar la turbina. Esta temperatura está limitada por las temperaturas que pueden soportar los materiales de construcción de la turbina. Otro factor es la eficiencia de los componentes. La tecnología y sus avances van permitiendo el aumento de esta temperatura de entrada, lo que incrementa la eficiencia del ciclo y reduciendo las emisiones. Nos acercamos así a centrales cada vez más eficientes. ¿Alguna consulta, jóvenes? A ver. Para generar electricidad, el proceso es similar en todas sus variantes. La energía mecánica se vuelve energía eléctrica por el fluido de trabajo. El combustible se transforma en energía calorífica por combustión. Bueno, esto lo hemos visto en motores de combustión interna, motores petroleros, motores gasolineros y grupos electrógenos. Esto de acá, los Caterpillar, por ejemplo, ¿no? Este es un tractor de orugas, ¿no? Un tractor de orugas, toda la maquinaria pesada. Usan motores de combustión interna, petroleros generalmente. Entonces la energía química del combustible se transforma en energía mecánica aquí. En las plantas a gas, la energía química del combustible se transforma en energía eléctrica a través de esta tecnología. Energía calorífica por combustión. Esta última es absorbida por el fluido de trabajo, que al actuar en un motor o turbina se convierte en energía mecánica. Finalmente, la energía mecánica se vuelve energía eléctrica a través de un generador. En especial, las centrales que emplean turbinas a gas son hoy el centro de interés en el sector productivo. El sistema es cada vez más preferido, aún en su variante de ciclo combinado con las turbinas de vapor. Lo que le comentaba, los ciclos combinados, ciclos a planta gas con ciclos planta vapor, ¿no? Los gases de la planta gas salen caliente, muy caliente, 400, 500 grados centígrados. Esa energía se utiliza para evaporar el agua en una planta a vapor de agua. Ese vapor
¿no? Se inyecta a la turbina de vapor y la turbina de vapor conectado con un generador eléctrico genera energía eléctrica adicional. Ese ciclo combinado, la planta a gas usa ciclo Brayton y la planta a vapor usa ciclo Rankine, que ya lo vamos a estudiar. Ahora estamos estudiando la planta a gas. Entonces, la planta a gas puede tener una eficiencia del 30%. Si usamos la energía que se desperdiciaba arrojándolo al medio ambiente a través de la chimenea de la planta a gas, lo usamos esa energía en la planta a vapor, la eficiencia del conjunto, ¿no? La planta a gas más la planta de vapor podría estar entre 50 y 60%. Ha mejorado bastante, ¿no? Entonces, estamos utilizando la energía de química del combustible, ¿no? en un mayor grado. Por eso está hablando de ciclo combinado, ciclo Brayton a gas y ciclo Rankine a vapor. Primero es la gas, pues, ¿no? La planta a gas, lo que sobra, la energía que sobra de la planta a gas, se lo vamos a entregar a la planta a vapor para que genere energía eléctrica adicional. Es ese ciclo combinado. El sistema es cada vez más preferido, aún en su variante de ciclo combinado con las turbinas de vapor. Las turbinas a gas utilizan el denominado ciclo de Brayton, que emplea un gas como fluido de trabajo. Las turbinas de gas se pueden dividir en dos grupos que utilizan el denominado ciclo de Brayton, que emplea un gas como fluido de trabajo. Las turbinas de gas se pueden dividir en el denominado ciclo de Brayton, que emplea un gas como fluido de trabajo. Si deseamos intercooler, es la LM. Variación de calor para las turbinas en dos grupos. Con las turbinas de vapor. Las turbinas a gas utilizan el denominado ciclo de Brayton, que emplea un gas como fluido de trabajo. Ya. Este es el aire, ¿no? El aire que ingresa a la máquina. El aire tiene que ser limpio, porque si trae partículas de arena, de polvo, entonces es como una lija, ¿no? Va a comenzar a erosionar toda la parte interna, entonces lo va a deteriorar. Tiene que tener filtro, ¿no? Un filtro de aire, es muy importante, ¿no? Porque si no, en 1 año, 2 años, la máquina se deteriora completamente por las partículas de arena que puedan ingresar, ¿no? Y dañar a la máquina. Entonces, repito, acá tiene que haber filtros de aire. Y aparte de eso, filtros de aire. Bueno, entra el aire atmosférico, ¿no? Que tiene humedad de agua, pues tiene humedad y vapor de agua. Entra el aire atmosférico y esta parte es el compresor, ¿no? Esta parte es el compresor. Y acá hay un solo eje, mire, hay un eje mecánico que conecta a todo el sistema. Entonces entra el aire y se comprime. Estos son los álabes del compresor y este es a la salida del compresor. Entonces acá tiene una presión mayor y una temperatura mayor, el aire que ya hemos estudiado, el compresor. Claro, estos son otro tipo de compresores, ¿no? Pero no son los reciprocantes. Bueno, entonces tenemos una presión aquí mayor que la de la entrada y esta es la cámara de combustión. Entonces generalmente, bueno, anteriormente en Lima usábamos el petróleo diésel, ¿no? Pero ahora que ha llegado el gas, entonces se usa gas. Puede ser petróleo diésel, no el residual o el búnker, porque eso es tiene mucha viscosidad y tiene muchas partículas. Un petróleo limpio es el diésel 2, por ejemplo. Entonces, aquí, esta es la cámara de combustión, estos son los inyectores. Están inyectando el combustible, ¿no? Y se está produciendo la combustión, ¿no? La combustión. Este proceso de combustión es a presión constante. La presión a la entrada o a la salida del compresor y a la entrada de la cámara de combustión es 1, y la presión a la salida de la cámara de combustión y a la entrada de la turbina, esta es la turbina gas,
es la misma. El proceso de combustión se realiza a presión constante, isobárico, ¿no? Repito, esta es la cámara de combustión. Entonces, los álabes de la turbina son accionados, giran, ¿no? Entonces, aquí hay un momento torsor, una velocidad angular, hay una potencia mecánica en el eje de la turbina, y está conectado con el eje del generador que genera energía eléctrica. ¿Okay? Compresor, cámara de combustión, turbina, y acá vamos a ver un elemento, que va a aumentar la velocidad. Las turbinas de gas se pueden dividir en dos Una grupos. tobera. Se pueden dividir en dos grupos. Según el tratamiento dado al gas al final del ciclo, pueden ser turbinas de ciclo. Esto que están viendo ustedes acá es la chimenea, ¿no? Esto rojo y blanco. Generalmente cuando vean a una planta, a una central a gas o de vapor, vean pintado de rojo y blanco, eso es la chimenea. No se pueden equivocar. Ciclo abierto o turbinas de ciclo cerrado. El ciclo consta de 4 pasos reversibles. Durante este ciclo, el fluido se mantiene en el mismo estado todo el tiempo, el estado gaseoso. En particular, el ciclo Brayton cerrado se utiliza para las turbinas varias aeronaves. ¿Cómo funciona el ciclo Brayton? El gas ingresa a la turbina por la boca de esta a temperatura baja y a presión atmosférica. Al ingresar al compresor, se produce la compresión adiabática del aire. Bueno, entonces acá tenemos la compresora que también tiene sus álabes, ¿no? Y van a aumentar la presión atmosférica de entrada a una presión mayor a la presión de salida del compresor. Y acá están los inyectores, ¿no? Los inyectores de combustible, y es de la cámara de combustión. Es decir, sin variación de calor, y su paso a la cámara de combustión. En la cámara, la combustión del queroseno calienta el aire, que se expande a presión constante. Este aire caliente pasa a la turbina, provocando su movimiento. Aquí el aire se expande adiabáticamente, enfriándose. Finalmente, el aire... Bueno, esta es la turbina, ¿no? Esta es la turbina y esta es la tobera. Entonces, cuando a una sección menor le corresponde una velocidad mayor, ¿no? Y a una velocidad mayor le corresponde a una presión menor. Claro, como aquí afuera, en la atmósfera, hay una presión atmosférica, ¿no? Y esta es la salida de la turbina, la salida, entonces tiene que ir a descargar a la atmósfera. Repito, aquí hay una tobera que aumenta la velocidad y disminuye la presión. ¿Por qué aumenta la velocidad? Porque baja la sección. Hemos visto que el flujo másico, ¿no? El flujo másico es densidad, velocidad por área. Considerando solo velocidad por área. Velocidad por área. Entonces, si el área disminuye, ¿no? Velocidad aumenta, ¿no? Densidad, velocidad por área. Velocidad por área. Si el área disminuye, la velocidad aumenta. Y si la velocidad aumenta, baja la presión. Y la presión tiene que ser la atmosférica. Entonces aquí hay una tobera. El enfriado es expulsado al exterior, enfriándose a presión constante. Lo descrito anteriormente se trata de un ciclo abierto. El aire que entra luego es liberado a la atmósfera. Si nos referimos a un ciclo cerrado o ciclo regenerativo, el destino final del aire cambia. La novedad del sistema... Bueno, acá tenemos la compresora, entra el aire a la presión y temperatura atmosférica, sale a una temperatura mayor, caliente, a una presión mayor de la compresora. Entonces, como habíamos comentado, que los gases utilizados por la turbina estaban entre 400 y 500 grados centígrados, esa energía,
se hace ingresar a este intercambiador de calor, ¿no? Se llama regenerador, o sea, regenera la energía. Eso, al final de cuentas, es un intercambiador de calor. Por esta línea entran los gases a elevada temperatura y por acá están entrando el aire de la salida del compresor. Si acá, por ejemplo, hubiera 500 grados centígrados, acá en esta línea, aquí abajo que sea 200, 250, 280 grados centígrados, entonces de 500 a 250 hay transferencia de calor, ¿ve? Entonces el aire que ingresa a la cámara de combustión ya ingresa caliente, ¿no? A mayor temperatura que no, a mayor temperatura si no hubiera el regenerador. Entonces, el combustible, ¿no? El combustible lo que hace también es aumentar la temperatura. Pero si ya ingresa el aire a temperatura mayor, entonces vamos a quemar menos combustible, ¿ok? Porque el aire ya está ingresando caliente, ya no es necesario calentarlo mucho, ¿no? Para el proceso de combustión. Entonces baja el consumo de combustible, ¿no? Entonces estamos mejorando, ¿ok? Estamos mejorando. O sea, ya consumimos menos combustible, ¿ok? Entonces la eficiencia va a variar. La eficiencia es la potencia de salida entre la energía de entregada. Si le vamos a entregar menos energía porque vamos a entregar menos combustible, entonces la misma potencia de salida entre menor energía entregada, la eficiencia es mayor. Bueno, entonces este aire sale del compresor y es aumentado su temperatura y entra a la cámara de combustión, se produce la expansión. Una parte, repito, va al generador eléctrico y una parte va a la compresora, ¿no? Alimentarla para que opere. Entonces, en este caso, la turbina le está alimentando a la compresora para que absorbe el aire y la comprima. Ya. Y entonces los gases usados por la turbina, ¿no? Pasan por esta línea a mayor temperatura y la línea de abajo tiene menor temperatura, le transfiere calor, entonces el aire aumenta su temperatura y por lo tanto el combustible que se inyecta va a ser menor, ¿no? Porque ya no necesita incrementar al aire su temperatura internamente. Nos podríamos preguntar cuando recién arranca, ¿no? Cuando recién se va a poner a operar la planta, todo está detenido. Todo está detenido. Entonces la compresora, aquí en este caso, es alimentada por la turbina. Pero si la turbina estuviera detenida, entonces ¿cómo le va a dar energía a la compresora? En ese caso, para el arranque, el compresor tiene un motor de arranque, ¿no? Independiente de la turbina, claro. Igual que el motor del carro. El carro está detenido. Entonces, para poder arrancarlo, el automóvil tiene un motor de arranque que funciona con la batería, ¿no? Lógicamente que la batería tiene que estar cargada, porque si la batería está descargada, ¿qué energía le va a dar al motor de arranque del carro? No arranca. Igual es acá, para que el compresor comience a operar, debe tener un motor de arranque. Ya cuando el sistema se ha estabilizado y la turbina está entregando, ya el motor de arranque sale fuera de servicio. Igual es en los grupos electrógenos que hay en las plantas industriales. También estos grupos electrógenos tienen un motor de arranque. ¿Algún comentario? Sigamos. Consiste en agregar un regenerador. Este dispositivo aprovecha la energía de los gases calientes que salen de la turbina. Estos gases de escape se encargarán de precalentar el nuevo aire que ingresa a la cámara de combustión. Así, el aire que sale del sistema tendrá una temperatura aún menor, pues ha cedido su calor a etapas anteriores del ciclo de Brayton. Esta implementación permite que la temperatura de las emisiones de los procesos termoeléctricos sea mucho menor. Una variante del ciclo abierto es el ciclo abierto con intercooler. En este modelo
se intercala un enfriador de aire. Ya hemos estudiado compresores. Entre un compresor de baja presión y un compresor de alta presión se pone un interenfriador. ¿Recuerdan ustedes por qué se pone un interenfriador? Ya hemos estudiado compresores. Disculpe. Sea menor, profesor. No le entendemos. Nuevamente, por favor. Si coloco un interenfriador para que el trabajo entregado a las dos compresoras sea la más eficiente. Ya, claro. Necesitamos enfriar. Teóricamente debe enfriarlo. Acá ingresa la temperatura 1, la compresora comprime el aire y levanta la temperatura y la presión. Pero este interenfriador, ¿no?, que está entre estas dos compresoras de baja y alta presión, entonces lo ideal es que lo baje hasta la temperatura 1, ¿no? Aquí en temperatura 3 debe tener temperatura 1 de entrada. El propósito es invertir, entregarle la menor energía a las compresoras, ¿no? Entregarle menor energía a las compresoras. Bueno, entonces estamos colocando acá no solo un compresor de una sola etapa, sino de 2 etapas con interenfriador, llamado intercooler. O sea, un cooler es enfriamiento, pues un interenfriador. Una variante del ciclo abierto es el ciclo abierto con intercooler. En este modelo se intercala un enfriador de aire entre dos etapas de compresión al inicio del ciclo. Esto reduce el trabajo de compresión del gas, el cual consume normalmente 2/3 de la energía generada por el combustible. Al reducir este trabajo de compresión, se puede aumentar la eficiencia del ciclo y disminuir el consumo de combustible. Aspecto no poco importante. Las turbinas de gas que trabajan a altas presiones son las que suelen emplear este tipo de configuración con intercooler para enfriar el aire en la etapa de compresión y permitir quemar más combustible y trabajar a mayores temperaturas, lo que permitirá generar más potencia. Un ejemplo de turbina con intercooler es la LM. Ya, aquí está, jóvenes, la compresora, la cámara de combustión y la turbina, gas. Todo esto es el módulo. Esto es un General Electric, una marca comercial, ¿no? Esta es la serie. 1600 de la General Electric, versión marina. Si deseamos mejorar aún más nuestro ciclo, es posible combinar el ciclo regenerativo. A ver, acá tenemos un intercooler, 2 etapas de compresión, ingresa el aire ambiente, presión, temperatura, debe tener sus filtros, las compresoras, entra el aire atmosférico con vapor de agua. En la primera etapa de compresión, el aire se enfría, ¿ok? Y nuevamente ingresa el compresor, comprime, aumenta más la presión, ¿no? Y la turbina, ¿no? Los gases de la turbina que están a elevada presión, a elevada temperatura, perdón, la presión y la presión de atmosférica que está acá. Entonces, a elevada temperatura, y esta es el aire que ha salido de la compresora de la segunda etapa. Entonces se aprovecha la energía de los gases de escape y el aire ya más caliente y a un mayor presión se inyecta a la cámara de combustión. Y acá se inyecta también el
el combustible. Se produce la combustión y esa energía térmica la turbina la utiliza. Una parte, aquí hay un generador eléctrico, y otra parte es para alimentar a las dos compresoras. Bueno, la cámara no tiene un eje, pues no. La cámara no tiene un eje. Con el uso del intercooler. Así, el aire pasará por dos compresores e intercooler para bajar su temperatura y disminuir el trabajo de compresión. Luego se encontrará con el intercambiador de calor que aumentará su temperatura antes de ingresar a la cámara de combustión. Combinando estos métodos, no solo aumentamos la eficiencia térmica del ciclo, sino también el trabajo útil que éste genera. En todos los ciclos mencionados, ciertos elementos siempre hacen presencia. Los compresores de aire, que oxigenan el combustible y enfrían las partes metálicas. La cámara de combustión, donde se quema el combustible inyectado, permitiendo la expansión del aire. La turbina, donde pasa el gas caliente, el cual se expande produciendo el trabajo mecánico para mover el eje del generador. Los sistemas de protección, que protegen a la turbina de gas contra operaciones indebidas. Las ventajas de las centrales con turbinas a gas son... Ya, ¿algún comentario, jóvenes? Bien. Entonces, hemos visto la compresora, la cámara de combustión, la turbina a gas, que están conectados con un eje. Acá tenemos el generador eléctrico, que genera energía eléctrica. Y los gases de escape que se van por una chimenea. Aquí está la compresión isentrópica, el compresor. Acá está la cámara de combustión, también isobárico, entrega calor al ciclo en la cámara de combustión. Acá está la turbina, en este caso es isentrópico, pero no siempre, este es teórico. La real es la politrópico, igual que en las compresoras. Entonces la turbina está produciendo trabajo. Al compresor hay que entregarle trabajo. Y en 4 tiene la misma presión que en 1, que generalmente es la presión atmosférica. En 1 la presión atmosférica, en 4 también la presión atmosférica. Bueno, acá tienen el filtro de aire, ¿no? El filtro de aire es el tamaño del salón, ¿no? Que usted concurre a clase. No es un filtro parecido a la de un carro, chiquitito, ¿no? Estas son plantas a gas termoeléctricas. Bueno, esto también podríamos ponerle un diagrama presión-volumen, ¿no? Presión-volumen. Entonces, esta es la admisión de aire, esta es la combustión, esto es la expansión, y este es de 4 a 1, se cierra con la atmósfera, y los gases quemados, estos gases quemados, se llevan el calor, arrojan Q sub B, el calor Q sub B. Este es 4 y este sería 1 también, ¿no? La presión 1 acá es la misma presión 1 atmosférica. Ya. Entonces, como es un proceso isobárico, la temperatura 2 es a la temperatura 1, a la presión 2 es a la presión 1, a este exponente, y volúmenes inversos. Volumen 1 entre volumen 2, K a la menos 1. Y pi es la relación de presiones, ¿no? O sea, una compresora, ¿no? Cuando uno compre, le tiene que decir, aparte de la capacidad, ¿no? La energía que necesita, tiene que decirle la presión a la cual debe salir, en PSI, en bar o en kilopascal. Entonces, la presión 2 entre la presión 1, ¿no? Es la relación de presión, que es muy importante, ese indicador. Entonces, acá tenemos pi, relación de presiones. Presión de salida y presión de entrada del compresor. Entonces, la relación de temperaturas es a la relación de presiones elevado a este exponente.
Lo mismo para un proceso a entropía constante de 3 a 4. Temperatura 3 es igual, temperatura 3 entre la temperatura 4 es igual a la presión 3 entre la presión 4 elevado a K menos 1 sobre K igual a volumen 4 entre volumen 3 elevado a la K menos 1. Ahí lo tiene. ¿Ok? Temperatura 3, 4, presión 3, 4 y volumen 4, 3. Ahora, solamente hay dos niveles de presión que se trabajan aquí. Esta es la presión a la entrada del compresor. Toda esta línea de acá tiene una sola presión. El 2 y el 3 son iguales. ¿No? La cámara de combustión opera un proceso isobárico. Entonces, presión 2 y 3 iguales. Y la presión 4 es igual a la presión en 1, atmosférica. Entonces, solo hay dos niveles de presión. Presión baja y la presión mayor. 2, 3 igual. Presión 2 y presión 3 igual. Presión 1 y presión 4 igual. Acá lo tiene. Esta es la presión baja, presión 4 y 1 iguales. Presión 3 y presión 4 iguales. Ok. Presión 2 igual a 3 y presión 4 igual a 1. La presión mayor y la presión menor. Entonces, como esta relación de presiones son iguales, 3 es igual a 2, 4 es igual a 1, presión 3 entre presión 2 entre presión 1. Presión 2 entre presión 1. Presión 2 entre presión 1 es 3, 4. Presión 2 entre presión 1 es 2, 1. Por lo tanto, la relación de estas temperaturas, ¿no?, son iguales. Aquí está. Temperatura 3, 4 igual a la temperatura 2, 1. ¿Por qué? Porque la relación de presiones son iguales. Presión 3 es 2, presión 4 es 1. Ahí tiene 2 y 1. Ok, entonces está quedando la temperatura 2 entre la temperatura 1 es igual a la temperatura 3 entre la temperatura 4. Ahí lo tiene. Para un flujo de estado estable, ¿no?, entonces el trabajo en el compresor es variación de entalpía. Ya sabemos que si vamos a entregarle trabajo al ciclo, ese trabajo es negativo. Si sale el trabajo del ciclo, positivo. El trabajo de la turbina, positivo. El trabajo de la turbina del compresor, negativo. El calor que ingresa al ciclo, positivo. Y el calor que sale del ciclo, negativo. Entonces, todo está en función de entalpía, ¿ya? Entalpía específica. El trabajo de compresor, entalpía 2 menos entalpía 1, en valor absoluto. ¿Ok? La entalpía en 2 es mayor que en 1. Ya cuando va usted a realizar las operaciones, le pone el negativo, ¿no? Es una forma de trabajar. Ahora, este calor es positivo. Entonces, entalpía en 3 menos entalpía 2 es este calor específico. Pero la entalpía es calor específico a presión constante por la temperatura. Factorizamos calor específico, sale diferencia de temperatura. Este calor que entra debe ser positivo. Ahora, y si queremos, esto es en kilojoules sobre kilogramo. Si queremos en kilojoules, multiplicamos por los kilogramos. Y ya tendríamos kilojoules. Este calor, perdón, el trabajo de la turbina de 3 a 4 sería positivo. Entalpía en 3 menos entalpía 4. O CP, temperatura 3 menos temperatura 4. Esto es positivo, ¿no? Porque sale. El calor que sale del ciclo es negativo. Entonces, en módulo, la temperatura 4 menos la temperatura 1, ¿no? Es positivo por CP, ¿no? Entonces, después le pone usted el negativo. O si no, calor Q sub V sería entalpía en 1 menos entalpía en 4. O sea, CP por T1, entalpía 1, menos CP T4.
Repito, para que no se confunda, trabaje todo con positivo y en la fórmula le pone negativo dependiendo si entra o sale. ¿Alguna consulta? Bien, solamente hay dos niveles de presión, ¿no? Presión mayor y presión menor. Entonces, los trabajos y calores son variación de entalpía, por aplicando primera ley de la termodinámica. Entonces, el compresor, acá 1 de entrada, la entalpía es menor y en la salida es mayor. Entonces, acá ya está, le va a dar negativo, ¿no? Porque la temperatura 2 es mayor que la temperatura 1. En valor absoluto, ¿no? Pone la temperatura mayor y la temperatura menor le da positivo, salida menos entrada, y después le pone negativo. En la cámara de combustión, el calor entregado es el calor de 2 a 3, el calor suministrado es de 2 a 3. El calor de 2 a 3, entalpía de salida menos entalpía de entrada. Este es positivo, el calor entrando al sistema. Entonces, temperatura 3 mayor que temperatura 2, calor, entalpía y calor específico a presión constante por la temperatura. Este sería el calor suministrado al ciclo, positivo. La turbina a gas, ¿no? La turbina a gas, su trabajo es positivo. ¿Por qué? Porque la turbina a gas está suministrando energía, trabajo. Entonces, el trabajo de 3 a 4, en el proceso de 3 a 4, en este caso el proceso es a entropía constante, isentrópico. Entonces tenemos la turbina y el calor rechazado, que es negativo, está saliendo del ciclo. El calor de 4 a 1, y acá la temperatura en 4 es mayor que la temperatura 1, por lo tanto este es negativo, ¿no? En valor absoluto sería positivo, T4 menos T1. Entonces, el concepto de eficiencia, acá entregamos energía y acá tenemos energía eléctrica, ¿no? Este es el producto final, energía final. Esta energía final viene de aquí, de esta energía mecánica. Esta energía mecánica proviene de la energía de la turbina. La eficiencia del ciclo, ¿no? Es el trabajo potencia o la energía de salida entre la energía de entrada. Lo que se le ha entregado al ciclo ha sido en la cámara de combustión. Y la que está saliendo es a través de la turbina. O también, por la primera ley, balance energía, el trabajo neto es el calor neto. Q sub A menos Q sub B. Acá ya estamos restando el calor. Entonces, este debe ser positivo. Bien. Entonces, Q sub A tiene que ver con la temperatura Cp, temperatura 3 menos temperatura 2. Q sub B, temperatura 4 menos temperatura 1, en valor absoluto. Ahí tiene Q sub B, Q sub A, este T4 menos T1, la salida, y en la entrada, o sea, cuando suministramos calor, estamos en 3,2.
Suministramos calor en 3-2 a través del proceso 2-3 y arrojamos calor en el proceso 4-1. Bien, Q sub B es T4 menos T1, Q sub A T3 menos T2. T claro, 1. Ya, esto lo eliminamos. Dividimos, factorizamos T1 y acá factorizamos T2 y hemos demostrado la relación de temperaturas. 1 es a 2 como 3 a 4 o 4 es a 1, 3, 2 es a 2, en fin, jugamos. Acá tenemos la temperatura 4 a la temperatura 1, temperatura 3 a la temperatura 2. Temperatura 3 es a la 2, como la temperatura 4 es 1, 41, 32. Entonces acá tenemos 41, 32. Estas relaciones son iguales. Entonces, la eficiencia del ciclo Brayton es la temperatura 1 entre la temperatura 2. Esta es la entrada, ¿okay? Y esta es la salida de la compresora. Recuerdan que la eficiencia del ciclo Carnot, la temperatura menor entre la temperatura mayor. ¿Alguna consulta? O T1 pasa a dividir a T2, ¿no? Acá abajo sería 1, abajo sería T2 entre T1. Entonces esa es la relación de presiones. T2 entre T1, este es pi, relación de presiones. K a la menos 1 a la K. T2 entre T1 es la relación de presiones. Bueno, también podemos calcular la eficiencia de esta manera. Relación de trabajo. No es eficiencia, es una relación de trabajo. El trabajo neto entre el trabajo producido por la turbina. El trabajo neto es el trabajo de la turbina menos el trabajo del compresor. ¿Okay? Porque la compresora le está entregando al compresor una cantidad de energía. O sea, el trabajo de la turbina es igual al trabajo neto más el trabajo del compresor, ¿no? Estos son iguales. Entonces queda esta relación, en relación de trabajo. Trabajo neto entre el trabajo de la turbina. El trabajo neto vendría a ser esto que está acá, trabajo neto y trabajo del compresor. Acá está el trabajo de la turbina. Ya. La del compresor, en valor absoluto, es T2 y T1. De la turbina es de 3 a 4. El compresor es de 1 a 2 y la turbina es de 3 a 4. Ya, este es el compresor de 2 a 1 y la turbina de 3 a 4.
Factorizamos T1 arriba y T4 abajo. 1, 2, T2, T1, T3, T4. Entonces se eliminan y nos queda temperatura 1 y temperatura 4. Esa es la relación de trabajos, el trabajo neto entregado al generador eléctrico, y este es el trabajo de la turbina. Entonces, relación de trabajos, ¿no?, neto entre turbina, es temperatura 1 a la entrada del compresor y temperatura 4 a la salida de la turbina. El trabajo neto específico, kilojoules sobre kilogramo, trabajo neto, trabajo N, es el de la turbina menos la del compresor, ¿no? Acá también el trabajo neto, trabajo de la turbina menos el trabajo del compresor. De la turbina es calor específico a presión constante, temperatura 3 y 4. En el compresor, calor específico en valor absoluto, calor específico, temperatura 2 y 1. Estamos calculando el trabajo neto. Factorizamos temperatura 3, aquí queda esta relación. Acá factorizamos temperatura 1, queda esta relación. Recuerdan ustedes, 2 es a 1 como 3 era a 4. Temperatura 2 es a 1 como la temperatura 3 era a la 4. Y era igual a la relación, estas presiones. Temperatura 3 a 4, la presión 3 es la presión 2, la presión 4 es 1, presión 2 entre presión 1, 3, 4. Y 2, 1, presión 2, 1. O sea, la relación de temperaturas 2, 1 es igual a la relación de temperaturas 3, 4 y es igual a esta relación de presiones. Bien, entonces tenemos estas relaciones. Temperatura 2 y 1 es pi K a la menos 1 a la K. Y temperatura 4 entre 3, este es al revés, ¿no? Entonces sería negativo, menos K más 1. Acá tiene menos K más 1. Si llamamos P a esta expresión, donde esto es P y esto es 1 sobre P, este es el trabajo neto. Puede ver así de esta manera, o lo puede ver de esta manera. Todas las expresiones son válidas. Esta es la turbina, positivo, y la compresora. Bueno, este es el trabajo neto en función de relación de presiones y temperaturas. Esta es la temperatura mínima y la temperatura máxima. Acá esta es la temperatura mínima y esta es la temperatura máxima. Ahora, quisiéramos tener mayor temperatura, ¿no?, para que la expansión sea mayor. La turbina puede entregar mayor potencia. La limitación está, como lo decía en la vista, la limitación está en la resistencia térmica de los materiales con que se construyen la turbina. No soporta mayores temperaturas el material. Hay un problema en los esfuerzos térmicos.
Bien. Vamos a calcular el trabajo máximo, el trabajo neto máximo. O sea, el trabajo máximo que vamos a entregar al generador, este trabajo neto máximo, y que se va a transformar en energía eléctrica, ¿no? En energía de salida. Okay. Vamos a determinar, repito, el trabajo neto máximo, que se le entrega al generador y luego se convierte en energía eléctrica. Acá tenemos el trabajo neto máximo, turbina menos compresor en valor absoluto. La turbina está entre 3 y 4, la compresora está entre 2 y 1. Ya, factorizamos T3, y acá factorizamos T1. Entonces, T1 y T3 son los límites, temperatura ambiente y temperatura máxima. Y tenemos la relación de temperaturas que está en relación de presiones. Entonces, derivamos con respecto a la relación de presiones. Pi, ok, derivamos con respecto a pi. Esto es constante 0, esto también constante 0. CPT3 y CPT1. CPT3, CPT1. Derivando, igualando a 0, encontramos esta relación, ¿no? Esta relación de presiones a este exponente es la raíz cuadrada de temperatura 3 entre temperatura 1, ¿no? Raíz cuadrada. Entonces, si queremos encontrar la relación de presiones, ¿no? Esta presión entre esta presión, ¿cuál es la relación de esta para que el trabajo neto sea máximo, ¿no? El trabajo neto sea máximo. Entonces, debe ser igual a la raíz cuadrada de la temperatura 3 entre la temperatura 1, ¿ok? Temperatura 3 y la temperatura 1. Temperatura 3 y la temperatura 1. La relación de la temperatura 3 entre la temperatura 1 es raíz cuadrada, es la relación de presiones. Bueno, la presión 1, la atmosférica, ya está fija, pues, ¿no? Entonces hay que fijar la presión de aquí arriba, 3,2, ¿no? Esta presión de aquí se fija para una potencia máxima o trabajo máximo. Ya, esta es la condición para el trabajo neto máximo. ¿Alguna consulta? Bueno, vamos a hacer una aplicación simple. El CP del aire, 1.004 kilojoule, kilogramos grados Kelvin. Tenemos la presión y temperatura de entrada, 0.1 megapascal, 100 kilopascal, 1 bar, 1 atmósfera. La temperatura del medio ambiente está a 15 grados centígrados, lo que equivale a 288 grados Kelvin. Está entrando aire, una cantidad de kilos por segundo de aire. Entonces la compresora lo comprime hasta 7 bar. La relación de presiones pi sería 7 entre 1, ¿no? La que estamos viendo aquí. Este pi, ¿no? La pi es presión mayor entre presión menor. En este caso sería pi 7 entre 1, es un bar. La relación de presiones en el compresor es 7.
Entonces la cámara de combustión inyecta combustible, inyecta aire, salen los gases quemados a una temperatura máxima de 930 grados centígrados. Más 273 sale 1203 grados centígrados. De la temperatura máxima del ciclo. Esta es la turbina, ¿no? Esta es la turbina y nos están pidiendo el flujo másico de aire si el trabajo neto, ¿no? El trabajo neto que sale por acá es 7.450 kilovatios. La potencia es el flujo, ¿sí? Tenemos 7.400 kilovatios de potencia neta. Ok. Entonces, en este proceso isentrópico, la temperatura 2 es la temperatura 1 por la relación de presiones. Aquí tenemos la temperatura 2 es a la temperatura 1 por la relación de presiones. Es un proceso isentrópico. Así calculamos la temperatura 2. Este es 288 grados Kelvin. La relación de presiones 7 a 1.4 sale 502 grados Kelvin. Más o menos 230 grados centígrados. A la salida de la compresora. Al final de la expansión de la turbina gas T4, temperatura T4, también tenemos la relación de, acá está, relación de temperatura, relación de presiones. Esta relación de presiones es igual a la relación de la compresora. ¿Por qué? Porque P3 es igual a P2, P4 igual a P1. Esta presión 3 igual a 2 y la presión 4 igual a presión 1. Entonces, la relación de presiones de la turbina es igual a la del compresor. Entonces, de acá tenemos la temperatura 3,4, presión 3,4. Ya, temperatura 3,4 es la relación de presiones. De ahí despejamos T4. Nos han dado que la temperatura máxima del ciclo es 1203 grados Kelvin. Y la relación de presión es 7. Y de acá obtenemos la temperatura a la salida de la turbina gas. 689, le quitamos 273, está saliendo a 416 grados centígrados, los gases de escape de la turbina. ¿No? Están saliendo de acá a esa temperatura. El trabajo neto, el trabajo de la turbina menos el trabajo del compresor. El trabajo de la turbina viene dada por esta expresión, está entre 3 y 4. Y el trabajo del compresor está entre 2 y 1, en valor absoluto, ¿no? En valor absoluto. Bien, entonces, y la entalpía es Cp por temperatura 3, Cp por temperatura 4, este es del gas, ¿no? En la turbina circula el gas, en el compresor circula el aire. Cp temperatura 2, Cp temperatura 1, haciendo el Cp del gas aproximadamente el Cp del aire, entonces factorizamos, ¿no? Y el flujo del aire aproximadamente el flujo del gas. Esa es una buena aproximación, ¿no? Hacemos el flujo de gas aproximadamente el flujo de aire pequeño es el del combustible, ¿ok? Todo que sea aire. Entonces, Cp es 1.004, más o menos 1. Y tenemos todas las temperaturas, ¿no?
todas las temperaturas. 3, temperatura 4, 416, 1, 2, 3. Entonces, desarrollando estas temperaturas, entonces tenemos el trabajo neto, ¿no? La potencia neta, el flujo másico y por este factor. Ya. El trabajo neto es 7.450 kilovatios. 7.450 kilovatios es el trabajo neto. Y de acá despejamos el flujo másico, ¿no? Sería 24.87 kilogramos por segundo. La potencia del compresor es el flujo másico por el trabajo específico. El trabajo específico del compresor es la entalpía 2 menos la entalpía 1. O sea, entalpía 2 menos entalpía 1. Ya, entonces hemos calculado la masa, 2487 kilogramos por segundo. Esto es Cp por temperatura 2, Cp por temperatura 1, factorizamos Cp, y la masa era 2487, Cp es 1.004 kilojoule, kilogramos, grados Kelvin, y la diferencia de temperaturas. Entonces este producto nos da 5.322 kilovatios. Esa sería la potencia en el compresor. Kilojoule sobre segundo. Calor entregado al ciclo. Es el flujo másico por la entalpía en 3 menos la entalpía en 2. Y la entalpía en 3 es Cp por la temperatura 2. Y la entalpía en 2 es Cp por la temperatura en 2. Ya, este es el flujo. Este es el calor específico. Está en kilojoule, kilogramos, grados Kelvin. Y la variación de temperatura. Bien, este es el calor en kilovatios suministrado al ciclo. Entonces la eficiencia, ¿no?, es la potencia de salida, la potencia neta. En este caso es 7.450. Es la potencia neta, ¿no?, que sale de la turbina. 7.450 kilovatios entre el calor entregado, ¿no? Este es el calor entregado al ciclo. Está por 42%. Bueno, no hay mucho que analizar. Esta es la receta. Pero lo que sí hay que entender es el principio de operación. Bueno, vamos a aplicar estos equipos de turborreactores. Se usan en embarcaciones de guerra, por ejemplo, en los barcos, aparte de los grupos electrógenos, claro. Y también se usan en los aviones, ¿no? Estos son los turborreactores. El avión debe tener dos fuerzas, ¿no?, como comentábamos alguna vez, para mantenerse suspendido el aire
el avión tiene que tener una fuerza de abajo hacia arriba. El avión tiene que tener una fuerza que lo sostenga en el aire, y la fuerza de sustentación. ¿No? Una fuerza de sustentación. Eso lo crea el aire, esa fuerza lo crea el aire, ¿no? Debido a la presión de vacío que crea el avión al crear la velocidad. Y para avanzar el avión, ¿no? Para avanzar, para desplazarse, ¿no? Necesita una fuerza de empuje. No lo tiene que empujar para desplazarse en el aire. Dos fuerzas principales, la de sustentación y la fuerza de empuje. Entonces, este es el turborreactor de un avión. Acá tiene un difusor. ¿No? En la sección menor hay mayor presión, perdón, en la sección menor hay mayor velocidad. A menor sección, mayor velocidad. Mayor velocidad, menor presión. A mayor sección hay menor velocidad. A menor velocidad, mayor presión. Y este es el difusor. Y esta es la tobera. A mayor sección hay menor velocidad, porque la velocidad y el área son inversos. A menor sección o menor área hay mayor velocidad. Y la velocidad y la presión también son inversas. Mayor velocidad, menor presión. Y claro, acá está la atmósfera, ¿no? Es menor presión. Entonces acá tenemos un difusor y una tobera. Usted aplique primera ley de la termodinámica y todos los parámetros se arreglan solitos, ¿no? Se arreglan solos. Bueno, entonces tenemos un eje, ¿no? Un eje de transmisión aquí. Entonces en esta parte está la compresora que comprime el aire. En esta parte tenemos la cámara de combustión, donde se inyecta el combustible, se mezcla con el oxígeno del aire y con una temperatura apropiada se produce la combustión. Se transforma la energía química del combustible en energía calorífica térmica. Entonces los gases quemados, que viene a ser la mezcla del combustible con el aire, entonces van a impulsar a los álabes de la turbina, ¿no? A esta turbina de aquí. Bueno, puede ser que tenga varias etapas la turbina, igual que la compresora, pero acá están las turbinas. Entonces, la turbina va a generar una energía, ¿no? Una energía que puede entregarle al generador eléctrico para que genere electricidad, o puede activar al compresor. ¿Okay? En este caso, los gases calientes salen a una velocidad elevada, ¿no? Entonces, este es el avión. Lo que interesa acá al avión es dos cosas. Crear la fuerza de empuje, ¿no? Estos gases que salen van a hacer que avancen al avión. ¿Cómo? A ver, vamos a conversar. Señor Vances. Sí, Señor profesor. Vances, disculpe usted la pregunta. ¿Sabe usted nadar? Hola. Disculpe, profesor, no le escuché bien. Y le pregunté si usted sabe nadar en la piscina, en la playa. Más o menos, profesor. Ya, muy bien. Dígame, cuando usted nada, las brazadas, o sea, su brazo y la palma de su mano viene a ser como un remo, ¿no? Una pala. Sí. ¿No, señor? Ya, entonces usted quiere avanzar, ¿qué hace? Al agua, usted comienza, saca el brazo, lo lleva hacia adelante y después lo sumerge en el agua, su brazo y su palma, y da una brazada hacia atrás, ¿no? Sí, profesor. ¿Usted se está impulsando para dónde? ¿Para adelante o para atrás con el brazo? Para adelante. ¿Cómo que para adelante?
Usted está dando una brazada. Usted, a ver, su brazo y su palma de la mano lo lleva delante de su cabeza, ¿verdad? Va a nadar, pues. Lleva su brazo y su brazo delante de cabeza en el aire, ¿cierto? Sí, profesor. Ya, y lo sumerge su brazo y su mano, ¿dónde? Al agua, ¿no? Señor, Sí, profesor. lo sumerge ya, y su mano y su brazo está dentro del agua. Ahora, ¿qué hace? Se impulsa, ¿no? O sea, su mano y su brazo lo desplaza hacia atrás, ¿no es cierto? Correcto, profesor. Por eso, pues, usted se está impulsando hacia adelante o hacia atrás con su brazo. El brazo, ¿dónde Hacia se está atrás. moviendo? ¿Hacia dónde? ¿En qué Hacia sentido? atrás, profesor. Hacia atrás, muy bien. ¿Y usted avanza hacia atrás o hacia adelante? Hacia adelante. Claro, pues, acción y reacción, ¿no? Entonces, iguales acá, los gases calientes salen impulsados hacia atrás y el avión se impulsa hacia adelante. ¿De acuerdo, señor? Sí, profesor. Ya, ok. Entonces acá tiene la fuerza de empuje, pues, ¿no? Estos gases calientes que salen a una velocidad elevada, ¿no? Hacen que el avión se impulse hacia adelante. Y lógicamente que en la parte inferior del avión también va a crear vacío, una presión de vacío. Entonces el aire inmediatamente trata de entrar, quiere cubrir ese vacío que está ahí, ¿no? La presión atmosférica entra y lo levanta el avión. Y ahí tenemos la fuerza de sustentación. Bueno, entonces esta es la tobera, ¿no? Que va a menor sección, mayor velocidad, ¿no? Velocidad alta, y como consecuencia presión baja. Entonces vamos a aplicar lo que acabamos de aprender en el compresor, la cámara de combustión y en la tobera, en la turbina. Y de paso vamos a ver un pequeño detalle en este difusor y en la tobera. ¿Algún comentario? Les he enviado un ejercicio. Aquí está. El difusor, la cámara de combustión, perdón, el compresor, la cámara de combustión, la turbina y la tobera. Esto, compresor, cámara de combustión y turbina, ya lo hemos estudiado, ¿no? Este pequeño detalle nada más se le está colocando. Entonces, aquí están los datos, ¿no? Y vamos acá está el proceso isentrópico, ¿no? De compresión, el proceso isentrópico de expansión en la turbina que hemos estudiado. Le vamos a agregar este proceso politrópico, vamos a usar una eficiencia adiabática, que ya lo hemos definido anteriormente, ¿no? La eficiencia adiabática en el compresor, ¿no? Es el trabajo isentrópico entre el trabajo politrópico, es la eficiencia adiabática. También vamos a definir la eficiencia adiabática de la turbina, ¿no? Acá hay 4 niveles de presión. Presión 1, presión 2, acá todo esto es una sola presión 3, ¿ok? Y presión 4. La presión esta de entrada al difusor y la salida de la tobera, esta es la presión atmosférica, ¿no? Esta es una sola presión, la presión atmosférica. Entonces, presión atmosférica, presión 1, presión 2, presión 3 y presión 4. Acá están los 4 niveles de presión, ¿no? 1, 2, 3, 4. Ya, y todo es flujo de estado estable, primera ley de la termodinámica. Aquí está en el compresor lo que ya habíamos hablado anteriormente. El compresor recibe potencia mecánica, dentro tenemos potencia térmica y después tenemos la potencia isoentrópica o adiabática reversible. Entonces las eficiencias son de menor a mayor, de menor a mayor, de menor a mayor. Igual en la turbina.
La turbina tiene una potencia en el eje, fuera, tiene una potencia térmica y tiene una potencia adiabática, ¿no? Así es la transferencia de energía en la turbina. Las eficiencias de menor a mayor, de menor a mayor y de menor a mayor. Todos son flujos de estado estable. Bueno, entonces este ejercicio lo vamos a desarrollar la próxima clase. ¿Algún comentario? Bien, jóvenes. Entonces, todavía nuestra práctica, todavía falta una semana, creo, ¿no? Bien, si no hay preguntas, nos quedamos acá. Gracias, jóvenes. Gracias, profesor. Que tenga buen día. De igual manera, señor. Muchas gracias. Hasta luego, jóvenes. Que les vaya bien.